Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Almeida y el día de hoy vengo a exponer sobre Martin Heidegger. Mi grupo está conformado por Gabriel Rodríguez, somos estudiantes del grado 11.1 y esperamos que nuestra exposición sea de su completo agrado. Bueno, comenzamos. Comienzo por decir quién es Martin Heidegger. Se lo conoce como el filósofo más importante de todo el siglo XX, por los aportes que tiene en el tema del existencialismo. Nos vamos a enfocar primeramente en la biografía. Martin Heidegger nace en Meskirch, Alemania, el 26 de septiembre de 1889 y fallece en Topnau-Haber, Nueva Alemania, en 1976. Se cría en una familia completamente católica, conformada por su padre Friedrich y Johanna Heidegger. Como dato se puede decir que su padre era tonelero y sacristán, y su mamá no tenía un oficio fijo como tal. Bueno, Martin Heidegger desde pequeño inicia sus estudios de secundaria en las sucursales de Friburgo y con el pasar del tiempo se vuelve discípulo de Edmund Husserl. Por su indiscutible preeminencia dentro de la filosofía continental, se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo la de su adhesión al régimen nacionalista. Manifiesta también que, ¿qué quiero decir con el régimen nacionalista? Sucede que en 1933, en la toma de posición a la cátedra de la Universidad de Friburgo, da un discurso completamente con filosofías de acuerdo a este tema. ¿Qué sucede después? Es destituido de su cargo como profesor de la universidad, pero no evita que para 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Alemania por los aliados, fuera destituido como docente, como bien lo dije antes. Solo en el año 1952 se reincorpora, claro, no se reincorpora con la misma continuidad académica de antes, pero cabe resaltar que recibe muchísimos consejos y muchísimas ideas por parte de sus discípulos, como por ejemplo el de Herbert Marcuse, que le da la sugerencia de que se retractara públicamente de su discurso dicho en 1933. Pero ¿qué pasa? El filósofo mantiene su pensamiento y dice que no va a revocar su idea. Si bien para algunos es imposible abordar su obra sin reservas, la mayoría de filósofos y estudiosos actuales prefieren tomar el trabajo de Heidegger como su sentido estrictamente filosófico, que no resulta menos controvertido. Desde la filosofía analítica, su obra ha sido duramente criticada. A ver, las obras de Heidegger han sido duramente criticadas por la mayoría de pensadores en la actualidad, pero la dureza, sobre todo un ejemplo aquí, por Rudolf Carnap. Pero el pensamiento heideggeriano también ha suscitado adhesiones entusiastas. Así, la filosofía francesa de la década de 1960 y 1970 admiró la capacidad de precisión de su lenguaje, ya que el lenguaje que utiliza Heidegger en sus obras es completamente exquisito, por decirlo así, ¿no? Así como su aportación al discurso humanístico. Bueno, la obra de Heidegger suele entenderse como separadas en dos periodos distintos. El primero viene marcado por el ser y el tiempo, obra que pese a quedar incompleta, plantea buenas partes de las ideas centrales, sobre todo de su pensamiento. En ella, el autor parte del presupuesto de que la tarea en la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser. Bueno, continuando, entendido por ser, en general, aquello que incita y mantiene a los entes concretos en la existencia. Bueno, aunque la definición de este concepto no ocupa toda la obra, no ocupa toda la obra del autor, me refiero al ser y al tiempo, y en cierto sentido es imposible. En la comprensión heideggeriana, el hombre es el ente privilegiado al cual interrogar por el ser, pues solo a él
le va su propio ser, es decir, mantiene una específica relación del reconocimiento que corresponde al hombre en el ser y el ser ahí. En cuanto se halla en cada caso abocado, el mundo define al ser ahí como el ser en el mundo. La distinción de la filosofía moderna a veces es tan complicada que desde Descartes, entre un sujeto encerrado en el mismo que se enfrenta a un mundo totalmente ajeno, es inconsistente. O sea, para Heidegger, el ser del hombre se define por su relación con el mundo, que es además práctica, el ser a la mano antes que la teoría del ser ante los ojos. Esta categoría sirve para comprender la auténtica diferencia entre una vida auténtica que reconozca el carácter de la caída que tiene la existencia. ¿Qué quiero decir con esto? La imposibilidad de dominar el fundamento, de dominar el fundamento del ser como tal. Y una vida inauténtica, o sea, una vida enajerada que olvide el ser, el nombre y las dimensiones completamente. Bueno, la dimensión temporal del ser en cuanto a un proyecto del ser ahí y el enfrentamiento a la muerte sería el otro gran olvido de la filosofía clásica. ¿Qué quiero decir con esto? El esfuerzo de los filósofos como tal y de Heidegger por pensar que el ser como relación entre los entes, está en la base del movimiento heideggeriano y herméutico. Bueno, en la segunda etapa de su pensamiento, quiero decir que el filósofo estudia la teoría de la metafísica desde Platón, como proceso del olvido y de una caída inevitable del nihilismo. ¿Qué quiero decir con esto? En sus últimas obras realiza un acercamiento al arte como tal, un lugar privilegiado donde se hace presente el ser para Heidegger. Se hace también necesario rehabilitar el saber teórico, los saberes humanísticos, a fin de mostrar que se contribuye a todo el hombre como tal. Bueno, continuando con el tema preferencial de lo que es la exposición de Martin Heidegger, tenemos que el autor como tal hizo varios aportes a la filosofía. Como tal hizo dos en general: su participación en el movimiento existencialista alemán y la utilización del concepto como Dasein del ser en el mundo. En cuanto a lo que tenemos en existencialismo, podemos decir que es una corriente filosófica en la que se ha categorizado a pensadores tan dispares como Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Miguel de Unamuno y Gabriel Marcel. Todos estos autores tienen una cosa en común, lo que es su focalización en la naturaleza de la existencia humana. En particular, se centraron en la búsqueda del sentido como un motor de vida auténtica, para lo cual destacaban la importancia de la libertad individual. También los unieron sus críticas a la abstracción y a la concepción del pensamiento en general. Basándonos más en lo que es la obra de Heidegger y la teoría existencialista que éste tiene, podemos decir que su principal obra es la que es titulada El ser y el tiempo. En ella, el autor trata de hacernos unas preguntas claves. En general, ¿qué significa exactamente el ser? ¿En qué consiste la existencia y la base de su existencia? ¿Y cuál es la característica fundamental, si es que existe alguna? De este modo, ¿qué es lo que hace Heidegger? Recupera en cuestión lo que él, en su misma opinión, considera que ha sido olvidada por la filosofía desde un periodo clásico. En el libro, Heidegger plantea que la pregunta debe ser reformulada y replanteada en busca del sentido del ser en sí, más que de este mismo, en sí mismo. En torno a esto, afirma que no es posible separar la definición de este de un contexto espacial y temporal, teniendo la muerte como un estructurador determinante. Por lo tanto, Heidegger nos empieza a hablar de la existencia humana como el Dasein o ser en el mundo. En cuanto a lo que tenemos en el Dasein, decimos que es un término que Heidegger y varios autores en la época utilizaban para adoptar e indicar el modo de ser propio de un ser humano en sociedad, con la finalidad de repensar el pensamiento metafísico ontológico occidental. Para Heidegger, el Dasein es siempre una relación con su propio ser
en cuyas características el filósofo mismo considera que se llaman características existenciales. La fenomenología y hermenéutica de Heidegger. La fenomenología interpretativa y hermenéutica fue propuesta por Martin Heidegger como una metodología. ¿Para qué? Para descubrir el significado del ser o ente y de la existencia humana de una manera diferente a lo que podremos decir como un tradicional positivismo. Husserl, impulsor de la fenomenología trascendental y maestro de Heidegger, influenció notablemente el pensamiento del autor. Así lo podemos ver reflejado en su obra principal, la que ya habíamos dicho, que era Ser y Tiempo. Asimismo, el neocantismo, que criticaba el positivismo por converger en un dogmatismo y un romanticismo idealista que convertía la discusión filosófica en algo muy difícil de comprender, fueron cimientos del pensador Martin Heidegger. Pero en el transcurso del tiempo se dio cuenta que los problemas y las exigencias en torno a la epistemología y la ontología no se podían resolver de la misma manera y con los mismos argumentos. Por lo tanto, replanteó que se debería hacer una renovación en base a un análisis de la historicidad de la vida en su devenir respecto a la existencia. Heidegger define el concepto de fenomenología en ser y tiempo, como lo que se muestra, sacar a la luz, hacer algo visible en sí mismo, en lo que se puede expresar en sí mismo, por sí mismo y de diferentes maneras según sea el tipo de acceso a ello. En el análisis de la vida humana tenemos que la fenomenología es lo que aparece en y para la vida es el cuidado. Por tal motivo se cuida en todo momento de sí misma, la observación y un modo derivado del cuidado. La fenomenología, según Heidegger, pone de manifiesto que hay oculto en la experiencia común diaria, la estructura de la cotidianidad en el mundo, entendida por el filósofo como un sistema interrelacionado de actitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones. La hermenéutica, por su parte, es un concepto derivado de la palabra griega hermenesia, lo que significa interpretar, expresar, traducir, y existió desde la época de Lutero, donde se refirió al proceso de traducir la interpretación de la Biblia en términos laicos. La función hermenéutica consiste en ser uno mismo, para uno mismo y para sí mismo, es decir, que cada nación puede ser como quiera en sí mismo. Para lograr esto se deben descubrir y entender los significados, hábitos y prácticas y acciones de cada ser humano, que es totalmente diferente. El Dasein hermenéutico es el que navega con el ser en el mundo y hay que entenderlo como un priori existencial, como una estructura originaria siempre total y se distingue por el hecho de que proporciona la base para la interpretación de un ser en general. Dasein, una expresión alemana que significa ser ahí, aquí o allí, Heidegger la expresa para comprender la naturaleza y la existencia humana del ser en el mundo, ser uno mismo, y es la conciencia que determina al ser a través de la continuidad en el tiempo y en el espacio. En el proceso de reflexión podemos decir que el hombre está vigilado siempre por lo que es por su propia vida mediante el cuidado de ella, para satisfacer necesidades básicas, pero también lo que es satisfacer las necesidades superiores. El ser humano está inserto en un mundo y no se puede concebir fuera de él. Todo esto, según Heidegger, implica el cuidado. Heidegger refiere al cuidado Cure o Sorge en alemán, significa cuidar de y velar por. Por lo tanto, el cuidado de las cosas y el cuidado de otros es lo que tendría como tal el significado de la palabra. Asimismo, significa inquietud, preocupación, alarma y el sentido más amplio del desvelo por sí mismo, por asumir el destino con un interés existencial y no intelectual. El curarse de algo y procurar son manifestaciones cura implícita. Hacer un fin previsto que se expresa en la praxis, manifestación existencial y el cuidado. En conclusión con el tema de Heidegger, podemos decir que el ser en el mundo es la reflexión de la existencia humana, en una historicidad relacionada con la propia realidad en el tiempo. Por esta razón, en primer lugar, debemos contextualizar la obra en un entorno sociopolítico donde vivía el autor y donde se desarrolla su pensamiento en general, lo que es la Alemania del siglo XIX y siglo XX y este tiempo transcurrido.
con el fin de recuperar su perspectiva fenomenológica.